Paz, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Desde aquí, desde Villa Ballester, estamos transmitiendo la palabra del Señor, un mensaje de salvación y vida eterna. Paso a presentar a mi hijo, el cual nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Hola hermano, Dios los bendiga. Vamos a leer en San Juan, capítulo 21, versículo 1. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también, contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Amén. Hermosa palabra del Señor que nos acabó de leer nuestro hermano Bautista. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Y aquí en la palabra del Señor nos enseña algo tan importante. Nos dice la palabra del Señor este suceso que pasó aquí en la playa con el apóstol San Pedro y con los demás apóstoles. Vemos que ya el Señor había resucitado cuando esto había pasado, y ya habían pasado, según lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, más de 8 días después de la resurrección. Pero nos dice aquí la palabra de Dios que después de esto, Jesús se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. Fíjense, queridos amigos y hermanos, que en una oportunidad, ya cuando Jesucristo, al principio de su ministerio, Jesús les había aclarado a los discípulos y especialmente a Pedro, porque ellos eran de oficio pescadores, y les había dicho: desde ahora en adelante seréis pescador de hombres. Pero fíjese en la palabra del Señor que Jesús ya le había advertido, le había dicho, antes de ser crucificado, reiteradas veces le había comentado de que él iba a ir a Jerusalén, de que lo iban a crucificar, pero al tercer día iba a resucitar. Pero acá Pedro y tal vez los otros discípulos no llegaron a entender qué era el propósito del reino que Jesús venía a enseñarles. Tal vez ellos pensaron en su idea que el reino de Cristo iba a ser un reino parecido al del rey David, que iba a venir tal vez con una fuerza militar a derrocar al imperio romano que los estaba gobernando en aquel momento. Pero fíjese, después que el Señor fue muerto, y estos discípulos, según lo que acá entendemos por la palabra del Señor, no comprendieron la palabra que el Señor le había dicho, que iba a resucitar. No pudieron entender de que verdaderamente este era el Mesías prometido a Israel, aunque en una oportunidad el mismo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Pero después de todos los acontecimientos, después de ver cómo mataron al Señor, después de ver los sufrimientos de Cristo, tal vez vino a ellos un agotamiento espiritual. La fe tal vez les empezó a menguar de tal manera que después de más de 8 días, Pedro le dice: me voy a pescar. Pero Jesús le había dicho: desde ahora serás pescador de hombres. Pero cuando él ve que su maestro ya no estaba más con ellos, él tal vez pensó: acá se terminó todo,
estos 3 años de ministerio que hemos tenido con el Señor, realmente desaparecieron, murió el Mesías, murió el Señor. ¿Y qué hacemos ahora nosotros? Y bueno, volvamos a nuestras tareas. Las tareas de ellos eran ser pescadores. Y entonces Pedro no tiene la mejor idea de decir, me voy a pescar. Y los otros discípulos también, no sabiendo lo que hacían, no habían entendido. Y le dicen, nosotros vamos contigo. Pero dice que estuvieron toda la noche pescando y no sacaron ni un solo pez. Pero nos dice la palabra del Señor que venida la mañana, cuando ellos regresaron de pescar, Jesús se les apareció en la playa y le dijo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no tenemos nada porque no hemos pescado. Pero ellos no reconocieron que era el Señor. El Señor en ese momento no se hizo reconocer. Y entonces les ordena, dice, métanse en el mar y tiren la red a la derecha y van a pescar. Entonces Pedro con los demás fueron y recibieron esta orden, no sabiendo que era Jesús, pero algo los motivó a creer en la palabra que éste le decía, que Jesús le decía, pero que ellos no lo habían reconocido. Se internan nuevamente con su bote ahí en el mar, tiran la red y dice que ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces grandes que había en la red. Entonces, visto este milagro, Juan, uno de los discípulos amados del Señor, le dice a Pedro, es el Señor el que está en la playa, es el Señor el que nos ha enviado. Entonces Pedro, gozoso, se arroja al mar y va nadando hasta llegar a la orilla. Nos dice la palabra de Dios que no distaba la barca a más o menos 100 metros de distancia de la playa. Y Pedro se tira, se va nadando a donde estaba el Señor, y cuando llega, dice que ya ve unas brasas encendidas, un fuego, y un pez que se estaba asando. Entonces el Señor les dice, traigan de los peces que habéis pescado y vamos a asarlo. Y dice que comieron juntamente con él, y ahí le pudieron reconocer que era el Señor. Pero fíjense, la palabra de Dios nos dice, Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada, dice la palabra del Señor. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como a 200 codos, o sea, más o menos aproximadamente cerca de 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Jesús le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fíjese, querido amigo y hermano, los discípulos necesitaron ver al Señor Jesús
mas no lo reconocieron. Fíjese, aún desde la barca donde ellos se habían ido a pescar, estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Y esto nos da a entender, queridos amigos y hermanos, que sin Cristo no podemos hacer nada. Dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Pedro quiso volver a su oficio de pescador y los discípulos también le acompañaron. Pero el Señor se manifestó a ellos para que ellos comprendieran lo que decía la Escritura, de que Él iba a resucitar al tercer día. Y se alegró el corazón de los discípulos. Pero dice, queridos amigos hermanos, que cuando Jesús se les apareció, no lo reconocieron. Muchas veces Jesús está más cerca de nosotros que lo que nosotros podemos reconocer o pensar o entender. El Señor está siempre a nuestro lado, como estuvo con sus discípulos. Pero ellos no lo conocieron, no pudieron distinguir hasta que el discípulo amado del Señor, el discípulo Juan, reconoce por el milagro que había sido hecho y desde una distancia de casi 100 metros lo distingue al Señor y dice, este es el Señor. Entonces Pedro se arroja al mar y llega hasta donde estaba Cristo. Y nos enseña esto en la palabra del Señor, que aunque a veces nosotros nos sentimos solos, como se habrán sentido los discípulos después que mataron a su maestro, y habrán pensado, ¿y ahora qué hacemos? Estamos solos, ¿a dónde se fue nuestra fe? Sin el maestro, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, tenemos que seguir la vida que llevábamos antes. Pero Dios nos dice, querido amigo y hermano, si tú estás pensando también seguir la vida al igual que llevabas antes, de conocerle al Señor, hoy te dice Jesús que Él también quiere hacerte un pescador de hombres. Él también quiere que le reconozcas a Jesús como Señor y como Salvador. Y los discípulos ya lo habían hecho. Pero después, cuando ya físicamente no lo tenían más al Señor, dijeron, ¿y ahora qué hacer? Me voy a pescar. Y muchas veces, nosotros también como cristianos, como hijos del Señor, a veces nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, porque pensamos en nuestra naturaleza humana que estamos solos. Pensamos hasta que el cielo se ha cerrado. Pensamos que realmente el Señor nos ha abandonado. ¿Y qué hacemos ahora? Y bueno, sigamos con nuestras vidas como éramos antes. Pero la palabra del Señor nos enseña que el Señor está a nuestro lado porque Él resucitó al tercer día y Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es para usted, querido amigo y hermano, para que usted no deje de pensar que Cristo está a su lado, para que usted se dé cuenta y reconozca que aún viéndolo de lejos, reconozcamos al Señor porque Él está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Los discípulos no lo reconocieron al verlo. Hoy no lo vemos al Señor físicamente, pero ¿qué dijo Jesús unos versículos antes de los que le he acabado de leer? Dice que antes de pasar este suceso, Jesús se les aparece después de su resurrección, al otro día a la noche se les aparece a sus discípulos. Pero había uno que no estaba y él se llamaba Tomás. Y cuando los discípulos le dicen, hemos visto al Maestro, se nos presentó, Tomás dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Y muchas veces la incredulidad viene al corazón de las personas. Pero nos dice la palabra de Dios que 8 días después de la resurrección, dice que se aparece el Señor a Tomás y le dice, ven Tomás, mira mis manos, pon tu mano en la señal de mis clavos,
y pon tu mano a mi costado y ves que yo soy. Y Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, más bienaventurados son los que creen sin ver. Y hoy no lo vemos físicamente al Señor, pero tenemos esta fe de que sabemos que Jesús está a nuestro lado, que Él lo ha prometido y que le debemos reconocer en cada paso que demos en la vida. Pongámonos a Él adelante y sepamos que Él está a nuestro lado. Que aún el Señor nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Los discípulos quisieron pescar y no pescaron nada. Mas en el nombre de Jesús, cuando echaron la red, realmente dice que era tan llena esa red de grandes peces que no la podían traer, la trajeron arrastrando hasta la orilla. Hoy el Señor quiere hacernos pescadores de hombres, y en el nombre de Jesús lo haremos y ganaremos almas para Cristo el Señor, pero en nuestro propio nombre nada podéis hacer. Por eso, querido amigo y hermano, te invito a aceptar a Jesús en tu corazón. Te invito realmente a que tú creas, aunque estés pasando dificultades, tal vez estás enfermo, tal vez tienes falta de trabajo, tal vez tienes problemas familiares, pero invita a Cristo a tu vida, reconócelo, míralo, ve espiritualmente con los ojos de la fe que Jesús está a tu lado. Tal vez tú no lo puedes reconocer, no lo puedes ver, porque realmente los ojos de tu entendimiento están cegados, pero Dios te ofrece la oportunidad en esta noche de poder conocer a Jesucristo, el evangelio que Jesús vino a predicar. Y dice el Señor que luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero dice la palabra del Señor que Él vino a los suyos y los suyos no los recibieron, pero a todos aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón, Él lo hace hijo de Dios. Así que repite conmigo esta oración, si estás lejos del Señor o si estás enfermo, y pon la fe en el Señor para que Dios por medio de esta oración te pueda bendecir y sanar. Repite conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo vengo ante tu presencia, acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todas mis faltas y mis pecados, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si mi cuerpo está enfermo, te pido que me sane. Quita toda enfermedad, llévate toda enfermedad. Y si tengo escasez de trabajo, de alimento, súpleme, Señor. Así como supliste y le dices esa pesca milagrosa a los discípulos, así también envía para mi vida la abundancia, tanto espiritual como física y material. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.